Limber García Ramírez. Actualmente curso el quinto semestre de Administración de Empresas. Hoy les vengo a hablar un poco sobre la actividad administrativa. La actividad administrativa tiene muchas ramas. Una de ellas son los principios de legalidad. Se pueden encontrar en el artículo 141, donde nos dice que la administración pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Pero también este principio de legalidad que rige no solo para la administración pública, sino para todos los órganos del Estado, tiene su fundamento en el artículo 137 de la Constitución, que dispone: la Constitución y la ley definirán las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen. Por otro lado, podemos encontrar, en segundo lugar, la forma de ilegalidad. La forma de ilegalidad encontramos la Constitución, que nos dice que nuestra jurisprudencia ha distribuido fundamentalmente dos formas, que la inconstitucionalidad de los actos administrativos, la constitucionalidad propiamente dicha, y la usurpación de funciones como vicio de los mismos. La inconstitucionalidad de los actos administrativos. Los actos administrativos están viciados de inconstitucionalidad cuando la autoridad administrativa que los dictó ha infringido algún precepto y principio o garantía constitucional. La constitucionalidad entonces debe resultar siempre sin necesidad de alejar ni probar hechos del antagonismo directo entre el acto administrativo que se impugna y el precepto, principio o garantía constitucional infringida. Por otro lado, también encontramos la usurpación de funciones, la cual nos dice que la Constitución de 1961 señala que la Constitución y las leyes definen las atribuciones del poder público y en ellas debe sujetarse su ejercicio. Cada una de las ramas de ese poder público tiene sus propias funciones, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí para la realización de los fines del Estado. Y agrega: después de toda autoridad usurpa es ineficaz y sus actos son nulos. De estos preceptos constitucionales, que con variaciones de redacción se encuentran en nuestra teoría constitucional desde la Carta Fundamental de 1858, se desprende que hay dos tipos de usurpación de funciones: la usurpación de autoridad y la usurpación de funciones propiamente dicha. La usurpación de autoridad es concepto de usurpación. En este caso, emerge cuando una persona que no tiene autoridad actúa como autoridad, y por ello el usurpador de autoridad es aquel que ejerce y realiza sin ningún tipo de investidura ni regular ni presidencia. La usurpación de funciones existen por otra parte. Usurpación de funciones cuando una autoridad, al dictar un acto, incurre en una incompetencia generalmente de orden constitucional. La misma incompetencia inconstitucional se presenta cuando, por ejemplo, un órgano del poder municipal o estatal usurpa funciones del poder nacional en cualquier
de sus ramas. En tercer lugar, podemos encontrar los fundamentos constitucionales. Es la norma fundamental, escrita o no, de un Estado soberano u organización, establecida o aceptada para regirlo. La Constitución fija los límites y fines de relaciones entre los poderes de Estado, poderes que en los países occidentales modernos se definen como poder legislativo, ejecutivo y judicial, electoral y ciudadano, y de esto con sus ciudadanos, estableciendo así las bases para su gobierno y para la organización de las instituciones en que tales poderes se asientan. En cuarto lugar, podemos ver los vicios de ilegalidad. En ellos encontramos el abuso de poder. En Francia, el recurso por exceso de poder nació y es empleado para impugnar a los actos administrativos viciados de ilegalidad. No se emplea el término exceso de poder para calificar un vicio de ilegalidad de los actos administrativos, sino para indicar el principal recurso constitucional administrativo de anulación. También podemos encontrar la desviación de poder. Ha señalado la antigüedad Corte Federal que están afectados con vicio de desviación de poder aquellos actos que, a pesar de conservarse siempre formal y aparentemente dentro de los límites de la facultad discrecionales, estas son usadas para fines distintos que aquellos para los cuales fueron atribuidas a funcionarios. En tercer lugar, podemos encontrar violación de la Constitución. La antigua Corte Federal y de la Casación en 1937 ya señalaba que cuando la ley crea formas especiales para cumplimiento del acto administrativo, quiere decir que el acto debe estar rodeado de todas aquellas garantías necesarias para que pueda producir su efecto. En quinto lugar, podemos observar las nociones del acto administrativo. En primer término, el criterio que toma en cuenta para dar la noción de acto administrativo, la jurisdicción que deberá entender de la revisión del acto y también la administración pública que se desenvuelve con la realización de numerosos actos de muy diversa naturaleza, del cual el conocimiento del acto administrativo es la base para el ejercicio de las garantías. En ello podemos encontrar su clasificación, los actos materiales. Son los que no producen ningún efecto de derecho y solo verifican prácticamente el propósito del propio acto jurídico. Los actos jurídicos son los que producen consecuencias jurídicas. Actos de autoridad o actos de poder público. En esta clase de actos, el Estado procede autoritariamente por medio de actos de poder que son expresión de su voluntad soberana o mandatos de orden de la ley. Podemos también encontrar los actos de gestión. El Estado no siempre debe mandar, pues puede equipararse a los particulares para hacer más frecuentes y efectivas las relaciones con ellos. La competencia del órgano son el conjunto de atribuciones que se asignan a los diferentes órganos administrativos y son el ámbito del cual estos pueden desenvolverse y dictar sus actos. Por lo tanto, hablamos de la jurisprudencia, la sentencia del Tribunal Supremo. Los efectos que puede tener serían los efectos directos
del acto administrativo consiste en la creación, modificación, transmisión, declaración o extinción de los derechos y obligaciones, y por ello producirá obligaciones de dar, hacer, de no hacer, tolerar o de declarar un derecho. Es por eso. En sexto lugar, podemos encontrar los contratos administrativos. La teoría del contrato administrativo en Venezuela está inspirada en el derecho francés. Sin embargo, no existe un criterio uniforme en cuanto a su definición, ya que, como veremos más adelante, ha tenido criterios contradictorios, tanto doctrinados como jurisprudenciales. Los contratos administrativos en Venezuela no se encuentran desarrollados en una ley que los regule. Se han desarrollado a través de criterios jurisprudenciales y doctrinarios, pero la mayoría ha aceptado la existencia de los contratos administrativos para diferenciarlos de los contratos de derecho privado. En séptimo lugar, podemos encontrar los tipos de contratos que celebra la administración pública. La teoría del contrato administrativo en Venezuela está inspirada en el derecho francés. Sin embargo, no existe un criterio uniforme en cuanto a su definición, ya que, como veremos más adelante, ha tenido criterios contradictorios tanto doctrinales como jurisprudenciales. Diferencias entre un contrato administrativo y un contrato de derecho común. En la diferencia, que es la octava ya última, podemos encontrar que en los contratos administrativos la competencia de los órganos se regula por el derecho administrativo, y dentro de la misma ley administrativa se regulan requisitos de forma y solemnidades especiales en su creación, las que son distintas de las que exigen la ley civil. En cuanto al régimen jurídico, los contratos administrativos son derecho público, mientras que los civiles son de derecho privado. La jurisdicción será contencioso, administrativa y civil para los contratos privados. Los medios de impugnación serán un recurso jerárquico para los contratos administrativos y de apelación para los contratos civiles. Y por último, las leyes administrativas imponen especiales procedimientos para llegar a la contratación, mientras que en el derecho civil o mercantil lo que importa es únicamente la voluntad de las partes. Con esto puedo culminar mi exposición sobre la actividad administrativa. Muchas gracias por prestar mucha atención.